Bueno, ministra, nada, gracias por estos momentos. Consultarle, se van a cumplir 3 años de algo que cambió la vida de todos, pero yo no hay duda de eso, además cambió la vida del mundo. ¿Qué análisis puede hacer rápidamente o qué piensa, digo, quizás sentada fuera del ámbito laboral, tranquila en su hogar, cuando dice, pasamos 3 años de mucha incertidumbre, de mucha duda y hoy estamos un poco más tranquilos? ¿Qué análisis hace? Sí, la verdad que son 3 años de lo que yo digo, una catástrofe sanitaria mundial. Sí. Primera impensada, para poner en contexto, impensado. Lo cual nos generó que nadie estaba preparado para esto, pero además nadie había vivido esto. De manera tal que no tenías un libro de gestión o un libro que te dijera los escenarios posibles o los tratamientos posibles. Así que si yo algo pienso, creo que en perspectiva, cuando pasen los años, vamos a entender la magnitud de lo que vivimos. Y te lo voy a hacer en varios ejes. La población, porque se tuvo que enfrentar a algo nuevo, que cambió el paradigma de vida, absolutamente. Los equipos sanitarios, porque nos vimos todos expuestos a algo nuevo, donde la vocación, la pasión, creo que salieron a flor de piel, y si algo se evidenció fue eso, el trabajo en equipo. Y si vos me decís una palabra que defina, es que pudimos. Pero ¿qué quiere decir el pudimos? El pudimos quiere decir esto: a 3 años lo que uno ve es lo que ocurrió, pero ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue claramente la articulación. Y digo, cuando digo articulación, digo que cuando comenzamos con esto hicimos escenarios posibles de lo que podía ocurrir. Generamos un plan director, una gran articulación. ¿Y eso qué es? El sector público con el sector privado. O sea que nuestro sistema de salud es fragmentado, es decir, tenemos sector público, que además es nacional, provincial, efectores municipales. Bueno, todos nos sentamos. Y todo el sector privado también. Pero también, ¿quién más se sentó? Las universidades, UNR, UNL, estaban también en esta mesa de decisiones. Y los colegios, médicos, enfermería, las asociaciones, los municipios, las comunas. O sea, generamos una mesa donde fuimos comentando qué es lo que se proyectaba que venía, hacer un plan director que luego se replicaba en cada departamento. Y ese plan, fíjate que una de las patas tuvo que ver con los protocolos de atención, por ejemplo. Y los diseñamos entre todos. Y la gran pregunta es, ¿cómo hicieron entre todos? Son tantas. Bueno, se generaba, teníamos distintos equipos, cada equipo lo revisaba, lo armaba, se lo pasaba al otro equipo. Entonces cuando tuvimos, si vos haces memoria, en cantidad de protocolos que teníamos, y todos los sectores, yo te digo, en toda la provincia y en cada subsector usaban el mismo. ¿Cómo se logró? Porque trabajamos en equipo. Entonces creo que si hay algo demostramos es que podíamos tener planificación, trabajar en logística y equipo, o sea, apoyándonos unos en otros y tener una visión de que, yo siempre digo que cuál era el objetivo, y decimos el desafío nuestro era, la pandemia venía, era un tsunami que venía, entonces era minimizar el impacto de la pandemia en la población, cuidando a los trabajadores de la salud, porque había que cuidarlos, porque en el primer momento no teníamos vacunas, y asistiendo a esas poblaciones más vulnerables. Y creo que lo pudimos hacer, mitigarlo, cuidarlo y asistir al más vulnerable. Eso tuvo que ver con ¿qué? Con mucha logística, con mucha planificación. Una fue las compras. No sé qué compras. Y hoy que algo que es tan sencillo como los barbijos, había que conseguirlos en el mundo. Entonces era planificar para cuántos pacientes necesitábamos, cuántos barbijos, cuántos protectores. Digo, hubo toda una logística de compras, hubo una logística de distribución, hubo una logística de gestión de camas, y entonces fortalecimos el sistema. ¿Te acuerdas que salimos? Sí. Y vos decís, ¿cómo? Y la verdad que uno lo ve y se hicieron muchísimas cosas, pero todos juntos. ¿Y qué pensó, ministra? Digo, porque ustedes habían asumido hacía 3 meses. Tal cual. Imagino que habrán tenido un plan de trabajo que iban a llevar adelante. Preguntarle qué pensó cuando vio ese paradigma de delante. Nosotros fuimos 10 de diciembre, imagínate que cambio de gobierno y demás, estamos equipos nuevos, armándose y demás. No sé exacto la fecha, pero era enero, mediados de enero, donde se escucha la noticia de que había un virus en China, y ahí nombraban coronavirus, y ya algo hizo ruido, empezamos a comentarlo en los equipos de salud.
porque tenía que ver como el MERS, el SARS, que ya hemos visto, pero veíamos algunas características diferentes. Luego, hablando con la gente del Reino Unido, a partir de ese momento, Sarah Gilbert, que es quien desarrolla la primera vacuna de ARN mensajero, que termina siendo la de AstraZeneca, nos contaba que a partir de esas noticias ellos empezaron ya a desarrollar la vacuna porque dijeron esto escala. Nosotros ya mediados de enero lo vimos con preocupación. Ya en febrero hicimos las primeras reuniones. Antes de la cuarentena nosotros ya estábamos haciendo un programa, ya estábamos planificando qué compras había que hacer. En algún momento uno pensaba, esto era falta, nos decían. Y yo recuerdo la contestación era, ojalá no lo tengamos que usar nunca. El sistema de salud funcionó bien. El sistema primero fue articulado, funcionó como único. Era un sistema, te digo un sistema informático donde estaban todas las camas, el sistema de derivación iba único. Tanto ambulancias privadas como ambulancias públicas eran las que iban hacia un lado o hacia el otro. Esa unión, ese trabajo en equipo, y lo quiero resaltar porque creo que es la base, sin banderías políticas, todos juntos mirando el estado de situación, todos aportando, porque a veces uno hacía un plan y te decía, mirá, monitorizando y cambiando. Sí. Empezábamos y decíamos, y cambiábamos, pero fueron días muy complejos, creo que no nos damos cuenta todavía. Era un 24/7, era estar los sábados. Recordad que desarrollamos todo un sistema de laboratorios de biología molecular. O sea, en poco tiempo, en pocos meses, nosotros podíamos hacer unas pocas muestras en el Laboratorio Central de Santa Fe, con extracción manual, y después en Rosario, en el CEMAR. No teníamos más. Hoy tenemos laboratorio de biología molecular impensado, era en Rafaela, en Reconquista. 2 en Santa Fe, en Granadero Baigorria, en Rosario, en el Centenario, en el Provincial, en el Eva Perón y en el Zona Norte. Digo, es en Venado Tuerto también. Y además secuenciación. Hoy hacemos secuenciación genómica, que nos sirve para saber qué secuencia genómica de virus COVID es. Pero ya como está todo instalado y la gente se capacitó, el CONICET colaboró, las universidades, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, porque había que capacitar a las personas para esta tecnología. Hoy eso se está usando para genómica, enfermedades poco frecuentes. Por ejemplo, en fibrosis quística, se está desarrollando para otras y comenzamos ahora con los linajes genómicos de oncología, del cáncer, que te permiten saber en esta enfermedad qué medicamento utilizar. Entonces fue un gran catalizador. Todo aquello que tuvimos que hacer en forma tan rápida por el COVID, hoy queda como capacidad instalada para dar un salto en calidad en la atención. Ministra, al pasar los meses de la pandemia, la gente parecía estar un poco, agotada, cansada del encierro, de quizás no poder volver a trabajar, de actividades recreativas, recordemos todo lo que costó. ¿Qué análisis hace hoy a 3 años? ¿Usted cree que se podría haber flexibilizado mucho antes la salida de la gente? ¿Cree que estuvo bien tanto tiempo, digamos? Estoy convencida que estuvo bien, te digo, porque la primer parte, recordemos, empezó el 20 de marzo, sí. Fue fundamental. Nosotros con eso retrasamos el pico. ¿Y por qué? Sabemos que venía, lo que necesitábamos era retrasarlo, porque hubiera sido una tragedia que fuera antes, por la preparación que requeríamos. Si hablamos aquí en Santa Fe, recordemos que el viejo Iturraspe, por ejemplo, se refuncionalizó. Entonces ahí generamos camas de terapia, camas generales, y eso necesitamos tiempo. Las camas aquí en Santa Fe no alcanzaban, claramente. Tuvimos que poner un hospital de campaña, recordemos, frente al Cuyen. Bueno, esto ocurrió en todos lados, las camas, pero además, lo que te diría más angustiante para nosotros eran los elementos de protección personal. Y necesitábamos tiempo para la compra, vinieron de China, y cada día que retrasábamos la llegada de los casos, o al menos del pico, que era el momento donde se generaban muchos casos en simultáneo, nos daba para tener estos elementos. Nos permitió que cuando tuvimos ese momento teníamos todo en sintonía. Y el personal capacitado, el personal había trabajado en simuladores, en simulacros, nos dio ese tiempo. En cuanto a la prolongación en el tiempo, yo te diría que fuimos de las provincias que salió antes. Por eso te digo, mira, la importancia de que el gobernador Omar Perotti armó esa mesa que era de expertos, que después terminamos, todos lo llevamos ahí, donde no eran solo médicos. Había médicos, había infectólogos, pero también teníamos los rectores de las universidades, que te daban una mirada social, que te daban otras miradas que nosotros decíamos, wow, ¿viste? Y muchas veces íbamos con una idea y cambiábamos. Nosotros, la verdad es que los médicos éramos más de restringir,
Las otras miradas pensaban en lo general, en lo económico, en lo productivo, en lo social. Nosotros no tuvimos tanto tiempo de restricción, fuimos abriendo y sí, creo que fue correcto. ¿Es historia la pandemia, ministra, cree usted? Sí. Digamos, ¿es historia o puede volver algún pico? ¿Podemos volver a tener casos en ese sentido hoy? Forma parte de la historia, de nuestra historia, sí, no, desde sí, ya. Creo que pasa a ser una enfermedad estacional ya. Esta, la de COVID. La de COVID. Creo que vamos a tener, sí, aumento de casos, pero como podríamos tener con otras enfermedades. La vacunación fue un antes y un después. En la historia de la humanidad, la vacunación es la que cambia la evolución de las enfermedades, en la historia de la humanidad. En este caso, nosotros comenzamos en marzo del 2020. El 29 de diciembre del 2020 estábamos vacunando, comenzamos a vacunar. Eso generó el gran cambio. Ya la segunda ola había al menos una dosis, y en la tercera ola, que fue terrible, la cantidad de casos de Omicron, pero ya no ocupaban camas. ¿Qué creo? Te voy a decir, porque no está definido aún. Creo que avanzamos hacia una vacunación anual, a partir de la bivalente. Creo que avanzamos hacia eso. Se definirá en el corto tiempo. Por ahora se habla que si tenés más de 120 días, colocarse una de las vacunas que estén ahora en uso. Y se va evaluando, pero ya la población hay otra evolución. Seguramente tengamos alguna pequeña cantidad de casos, o sea, como decir otro pico, pero va a ser con una evolución estacional y eso. Porque se cumplieron del primer caso en Argentina, que fue el 3 de marzo, los 3 años. Y hablamos un poco todos, desde los terapistas, cómo lo vivieron adentro, los que estaban en el sistema de emergencias, los decisores, o sea, los ministros y demás. A todos nos quedaron varias sensaciones. Por supuesto, el enorme dolor por las muertes ocurridas. Era muy duro en esos días estar en terapia. Era muy duro ver la gente joven. A mí me dolió mucho, a mí me afectó mucho la segunda ola porque teníamos gente joven ahí. Era la gente joven la que básicamente que vimos en terapia. Era muy doloroso esto. Pero también empezamos a pensar en las muertes que se evitaron. Dijimos, bueno, nosotros tenemos una letalidad que tomás la cantidad de muertos sobre los infectados, que es 1.19%, en una provincia que anota todo. O sea, Santa Fe tiene una historia de que nuestros equipos de epidemiología funcionan y registran. Hay un buen nivel de registro, así que sabemos que son reales. Y es bajo, ese nivel de letalidad es bajo, pero cada muerte duele. Entonces, bueno, elegimos pensar en aquellas que se evitaron, de la mano de la atención, de la mano de tener un respirador, de la mano de la vacunación, y de la mano del valor enorme que tuvo el equipo de salud, todo, Ahí hablamos de enfermería, de los médicos, de los bioquímicos, de aquellos que se capacitaron en poder hacer biología molecular, porque también había que hacerlo en esos momentos, incluso en una etapa donde no teníamos vacunas y demás, y había que trabajar elementos de alta contagiosidad. O sea que vivimos una etapa muy, muy compleja. Nos duele cada muerte, pero también pensamos que hay vidas que se salvaron.